venezolanos sin inglés, sin US Visa. Antes he hecho un vídeo para el inglés, ahora estoy haciendo un vídeo sin inglés a embarcar 1068. Tomar nota que las intenciones son claras igual que el vídeo anterior. Vamos a ir tomando flota con inglés, sin inglés. Este vídeo también es válido para cubanos, puesto que si no necesitamos US Visa, si estamos hablando ya de Europa, estamos hablando sin inglés, ahí también nuestros hermanos de Cuba van a poder embarcar. Así que la idea siempre es la misma, siempre es la misma, siempre es la misma. Vamos uno, punta de lanza, luego vienen el resto. Esos buques son vuestros, son nuestros. Todos los hermanos, tíos, primos, like, subscribe, grupos de WhatsApp. Vamos a por todos estos buques. Igual, muchos armadores deciden el día de mañana, ¿para qué? Speak in English. Bueno, pues ese es su problema. El nuestro es, cada buque que nos den, vamos a tripularlo arriba, abajo, izquierda, derecha, amén. Así se hacen las cosas aquí en Candina. Vosotros tenéis que aplicar. Ya hemos empezado con estos buques de carga general, cementeros sin inglés, ya estamos en buques de, estos son panameños, ya estamos en buques de Chipre con inglés no mucho para subalternos oficiales como son Chipre. Lamentablemente espero que los gobiernos europeos y americanos para Panamá, Venezuela se pongan aquí para los currículums. Si sois cubanos y tenéis ROPAX, al ataque saquemos estos certificados, porque el volumen de flota que estamos hablando es very important, muy importante. Aplicar urgentísimamente, escuchar en las redes sociales y os suplico, yo no contesto en LinkedIn mensajes de embarques porque no es mi trabajo. Mi trabajo es conseguir buques y flotas, poner las puntas de lanzas y luego vosotros tenéis que remar conmigo. Esos buques son vuestros, son nuestros. Estas mares del Atlántico y del Pacífico, vamos a por ella. ¿Cómo? Vosotros tenéis que aplicar. Si sois los mejores, este es el mensaje que podéis dejar a vuestros compañeros marinos venezolanos y cubanos. Hay flota que no va a hacer falta inglés. Cada vez más va a ser así, porque los armadores ponen muchos requisitos que deberían de desaparecer, y cuando hay que pagar $5.000 para un avión, traer un filipino hasta el Caribe o hasta España, si es que hay asientos, y si no los hay, son muy caros, nosotros nos encargamos esos buques, tomarlos al completo, toda la flota, las hermanas, las tías, los tíos, los primos, los abuelos, hermanos gemelos, todos esos buques son vuestros. Aplicar urgentísimamente en Candina, like, subscribe, porque estos asiáticos tienen problema en llegar aquí, así que cuando alguien tiene un problema, eso es una oportunidad. Muchas gracias, Venezuela y Cuba. Adiós.